y desate sobre esa persona cuantas bendiciones Dios le coloque a usted en su Espíritu Santo, Dios. Y vamos prontamente con la palabra de Dios en esta mañana, con el mensaje que el Santo Espíritu de Dios, aleluya, ha revelado para compartir en esta mañana nosotros. Pero antes saludemos también a quienes se conectan en este momento, lo harán después a través de el internet. Sean bendecidos también quienes se conectan por el internet en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Santo es el Señor. Yo le invito a usted a que abra su Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 17. Y como siempre, los niños con mucho juicio, tranquilitos, tranquilitas, sí, con cuidado, para arriba a recibir ¿qué? Su enseñanza, su clase dominical. Santo Dios, ¿sí? Y abramos la Biblia entonces en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 17. Y el título del mensaje de esta mañana es la unidad con el Espíritu Santo. Y el libro de Primera de Corintios, y para esto vamos a tener como fundamento este pasaje, ¿sí? Este verso, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 17, que dice así: pero el que se une, o la que se une, obviamente, pero el que se une, o la que se una, o la que se une al Señor. ¿Quién de aquí ya se unió con el Señor? Dice, pero el que se une con el Señor, un espíritu, gracias mío, un espíritu es con Él. Amén. El que se une con el Señor Jesús, un espíritu es con Él. Nuestro espíritu, ¿qué? Se une al Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Amén, iglesia. Todo aquel que se unió a Jesús es porque Dios derramó dentro de él el Santo Espíritu de Dios, también llamado que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, ¿sí? Que está en nuestro interior. Y el Espíritu, ¿sí? El aliento de vida que está en nosotros, desde que hemos sido fecundados en el vientre de nuestra madre, se une al Espíritu de Cristo. Sí, amén. Así que quien se une a Cristo, un espíritu es con Él. Y todos estos días, desde hace ya varios días, hemos venido hablando. Dios ha inspirado diferentes hermanos, hermanas, a mi esposa también, en las oraciones que hacemos de 5 de la mañana a 1 de la tarde y 9 de la noche. Dios ha inspirado a hablar y orar sobre la unidad. ¿Quién recuerda esto en la oración? ¿Sí? Entonces, desde varios días, nuestro Dios y Padre nos ha venido hablando sobre la unidad. Ha venido hablando sobre ¿qué? La unidad del cuerpo de Cristo, ¿sí? Recuerdo que mi esposa Dios la usó para hablar sobre eso, sobre la importancia de estar unidos al cuerpo de Cristo. Mírese a su lado, mire sus brazos, sus manos, sus piernas, sus pies. ¿Están separados o unidos? Asimismo quiere Dios que esté ¿qué? El cuerpo de Cristo, amén. Y unidos, ¿sí? También hablamos hace días en un tiempo de oración virtual sobre el poder, oiga bien, de unirnos con otra persona. Amén. Porque es muy difícil unirse al cuerpo de Cristo, que sabemos que decenas o cientos o miles, si no soy capaz, aunque sea que, de unirme a una persona. Y hemos hablado sobre el libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 9 y 10, ¿sí? Que dice que es mejor que dos que uno, porque tendrán que mejor paga de su salario. Porque si uno cae, el otro ¿qué? Lo va a levantar. Amén. Eso lo hablamos nosotros, lo oramos esta semana sobre el poder de estar unidos con una persona. Para unirnos al cuerpo de Cristo, aprender a unirnos, debemos aprender a unirnos a un hermano, a una hermana, a hacer equipo, aunque sea ¿qué? Con uno. Ahí empezamos la importancia de ¿qué? De contar con alguien, ¿cierto? Dios nos llamó aquí a llaneros solitarios, a andar solitos. Eso aquí en el reino de Dios no sirve. Debemos aprender ¿qué? A andar en equipo, amén. Y arrancamos que hacer equipos con otro hermano o hermana, amén, iglesia. Y de ahí en adelante con 10, 20, 30, con miles, amén.
según los proyectos que Dios nos muestre. Y también hayamos hablado sobre la importancia de aprender ¿qué? A trabajar de dos en dos. ¿Quién lo enseñó? Jesús. Jesús que mandó a 70 ¿qué? ¿De cuántos? ¿De cuántos? De dos. Entonces vemos la Biblia, ese diseño hermoso de andar en pareja, de no andar solos. Pablo andaba con Bernabé. Pablo andaba con ¿quién? Con Silas, ¿sí? Era un hombre muy poderoso en el espíritu y en palabra. Amén, iglesia. Pero andaba ¿cómo? Solo, no. Siempre andaba ¿qué? Acompañado en sus viajes misioneros. Y mi hermana, mi hermana, si el mejor discípulo de Cristo que ha pisado la tierra tuvo que andar acompañado, ¿cuánto más usted y yo? ¿Cuánto lo creemos? Entonces qué importante es que aprender a andar solo. Hablamos sobre la unidad sobre qué, la unidad del cuerpo de Cristo. Hemos orado sobre la unidad, la importancia de unirnos con una persona, hacer equipos de a dos, ¿sí? Y también aclaramos, obviamente, el verso que dice que si uno cae, el otro lo va a levantar. Y hablamos sobre que caer no es caer en pecado sexual. Siempre se piensa, cayó mi hermano, ¿qué en la mente? Fornicó, adulteró. No, hablamos, alguien puede caer ¿qué? Caer en problemas, caer en ¿qué? En temas de salud, ¿cierto? Caer en tristeza, en desánimo, ¿cierto? Caer en una crisis financiera, en deuda, en ruina, ¿cierto? Eso lo ampliamos también, ¿sí? Y esta mañana quiero aclarar algo. Y que en ese momento en que alguien cae en un problema de esos, ¿qué requiere? ¿Condenación? No. ¿Qué? A alguien que le dé, aunque sea que uno, ¿amén? Que le dé la mano. ¿Cuánto lo creen que es importante? En nuestra vida hay un momento en que requerimos que alguien nos dé la mano. Sobra la gente que critique, señale. Si ve, yo le dije, eso sobra. ¿Por qué lo hizo? ¿Se equivocó? Sí, yo sé que me equivoqué, pero ¿qué requiere uno? ¿Alguien que le dé qué? Aunque sea una persona. Y quiero ampliar un poquitico esta mañana, que el momento en que una persona, en que usted y yo más necesitamos el apoyo de una persona o la ayuda de alguien que nos dé la mano, es el momento cuando caemos en el día malo. Como lo dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 13. El libro de Efesios, capítulo 6, habla, hermano, hermana, que hay un día malo en que nosotros podemos caer y que debemos estar ¿cómo? Preparados, ¿cierto? Efesios 6, verso 13 dice así, amada iglesia del Señor. Habla antes de esto sobre la armadura de Dios. Y en el verso 13 dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día ¿qué? Malo, ¿sí? Y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firme. Hermano, en el día malo es cuando alguien cae en el día malo, es que se le junta ¿qué? Todas las crisis le llegan. ¿A quién le ha pasado así? Yo levanto la mano, levanto la otra y levanto hasta los pies también, porque ese día malo es repetitivo, no es diario, pero de que llega. Levanta la mano quien ha experimentado el día malo, a ver, en la iglesia. ¿Sí ve? Entonces es en el día malo donde que necesitamos nosotros, aunque sea que una persona, amén, que nos dé ¿qué? La mano. ¿La qué? La mano, amén. ¿Sí? Es mejor dos que uno, porque si uno cae en el día malo, en cualquier problema, el otro ¿qué? Lo va a levantar, lo va a animar, que le va a decir: tranquilo, vine a afirmarte. Hermanos, al profeta Elías tuvo la necesidad de una persona que le ayudara. En un momento de nuestra vida, hermano, que por muy ungido, bien pueda coger el teléfono que se le cayó, donde por muy ungido que usted sea, por mucha gloria que usted haya visto, como Elías, que hizo ¿qué hizo Elías? Descender ¿qué? Fuego del cielo. Dios lo usó para parar ¿qué? La lluvia. Un hombre de mucha unción tuvo necesidad, aprendió a depender de Dios, fue alimentado por un cuervo. ¿Y quién lo alimentó? Una viuda, una mujer pobre que está a punto de morirse de hambre. Entonces, hermanos, si ve, los hombres de Dios de gran envergadura y también las mujeres de Dios, por muy santas que sean, por muy bien que se porten,
Dios puede permitir que ese día ¿qué? Malo llegue y caer en él. ¿Y qué requiere uno? Repito, no requiere que la gente lo juzgue, condene, se lo buscó y mire, ¿por qué no evitó? No, hermano, es inevitable. Cuando Dios quiere prepararnos, procesarnos y enseñarnos algo, ¿va qué? Va a provocar ese día malo. ¿Cuánto lo creen? Para ser enseñados, ministrados y aprender ¿qué? A depender de Él y aprender ¿qué? Humildad, paciencia y mansedumbre. ¿Cuánto lo creemos? Santo Dios de la gloria. Amén. Aleluya. Y aunque la Biblia nos habla de la victoria que Dios le da a una familia que aprende a estar unida, o de las victorias que Dios le da a una iglesia, una familia espiritual que aprende a estar unida, que aprende a guardar la unidad. La unidad se guarda, la unidad se cuida. ¿Cuánto lo creen? Se cultiva, se riega. Amén, iglesia. Se protege, se guarda. Los matrimonios tienen que aprender a estar como unidos. ¿Cuánto lo creemos? Con los hijos, ¿cómo hay que estar unidos? En tu negocio, empresa que tengas, hay que aprender que a estar como unidos. Y en la iglesia tenemos que aprender que a guardar la unidad. ¿Cuánto lo creemos? Entonces la Biblia habla de las victorias que Dios le da, ¿sí?, a una familia o a una iglesia que aprende a guardar la unidad. Pero también la Biblia misma habla, óigame bien, de las derrotas que pueden llegarle a un grupo de personas, a una familia o a una casa espiritual, ¿sí?, si no aprende a guardar la unidad. Esto lo dice la Biblia, lo habla en Marcos capítulo 3, verso 24 al 25. Dice allí, ¿sí? Dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Cuántos saben que aquí, sí, se manifiesta el reino de Dios? Cuando sabemos que este lugar, estas cuatro paredes, son una embajada. ¡Ey! ¿Una embajada qué? Del tercer cielo. Amén, iglesia. ¿Son qué? ¿Una embajada qué? Del tercer cielo. Eso es una iglesia de sana doctrina. Es que una embajada. Cuando este lugar está solo, es una bodega que pagamos alquiler, ¿cierto? Pero cuando colocamos usted y yo los pies dentro de este lugar, se convierte en ¿qué? En una embajada del tercer cielo. ¿Cuánto lo creen? Y ángeles que bajan y ángeles suben, como lo dice la canción. Amén. Ángeles que suben, ángeles que bajan. Amén. Amén. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver ¿qué? Tu presencia descendiendo en nosotros. Eso sucede en este preciso momento. ¿Cuánto lo creemos? En este momento, mi hermano, podemos decir: Padre, haz tu voluntad, te lo rogamos en este instante. ¿Cómo se hace? ¿Dónde? En el tercer cielo. Y se hace. ¿Quién lo cree? Punto. Sigamos. Eso es así, son certezas. Y debemos creerlo. Y el que cree ve la gloria de Dios aquí y en su casa, en su vida, en la vida de ¿qué? De su familia. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Punto. Entonces la Biblia, hermano, también nos habla de la derrota que, escúcheme, que viene, sí, que trae la división. Primeramente que en un reino. Escúcheme. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede ¿qué? Permanecer. Se va ¿a qué? A destruir. Se va a acabar. Si en nuestro hogar, diga, es su hogar, el mío, en nuestra casa, hermano, hermana, no se aprende a guardar unidad, hay destrucción. Y usted puede conocer, saber de familiares y amigos divorciados, parejas destruidas, hijos destruidos. ¿Por qué? Porque no aprendieron a guardar la unidad. ¿Quién conoce gente así? ¿Dios restaura? Sí. Pero la división que trae, destrucción. Amén. En el reino de Dios. ¿Y dónde? En una casa, en un hogar de hijos e hijas de Dios. Entonces la Biblia también nos revela quién es el encargado de provocar esa división. ¿Sí? ¿Quién es el encargado de no permitir, de oponerse a la unidad? ¿Sí? ¿Quién la provoca? Usted ya sabe. Vamos a leer el inicio de provocar ¿qué? La división.
el inicio de provocar que alguien se separara de Dios, de su creador. Lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 1 al 8. Y dice la palabra del Señor así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Dios colocó a Adán y ¿qué? Eva en el huerto del Edén, ¿cierto, iglesia? Y la serpiente se levantó astuta y ¿qué? Y vino y le dijo a la mujer: con que Dios le ha dicho, no coma de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: de fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente, ¿qué hizo? Le mandó que un dardo. La que es experta, la serpiente antigua, experta en dividir, ¿qué hizo? Mandó un dardo. ¿Para qué? Para dividir en ese instante a Eva. ¿De quién? De su creador. Cuando usted y yo estamos unidos a la perfecta voluntad del Padre, hay victoria. ¿Cuánto lo creen? Pero cuando no, ¿qué es lo que hay? Hay derrota. El Salmo 91 lo dice: el que habita ¿qué? Al abrigo del Altísimo está unido. Que dice: vivirá bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué va a vivir? En el poder de Dios. Amén. Cuando yo me salgo, como le pasó a Eva, y permito que un dardo entre, ¿qué veo? Derrota, destrucción. Como la veo, ¿qué? Veo separación y división. La serpiente, ¿qué hizo? No le dijo: venga, divídase. No la cogió y la arrancó del huerto. No, le trabajó ¿qué? En la mente. Un dardo, ¿sí? Entonces dijo la mujer, dijo la serpiente a la mujer: no morirán. O sea, ¿qué hizo? Lo contrario a Dios. No morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mentira. Le mintió. Padre de mentira. Y vio la mujer. Luego, separación. ¿Qué hubo? Separación, verso 8. Vieron en el 7: los ojos fueron abiertos de los dos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto del aire, al aire del día. Y el hombre y su mujer se ¿qué? Escondieron. Se separaron. Que huyeron de que la presencia de Dios. Eso es lo que hace que la serpiente manda dardos. ¿Para qué? Nos dividamos de Dios. Nos dividamos de quién? Padre, madre, esposo, esposa, hermanos en Cristo. ¿Entendido? Eso es lo que hace. O sea, coloque la cabeza aquí en la mente. Colóquela acá. Cubra su mente con la palabra de Dios. Amén. Cubrirla. Amén. Con la palabra de Dios. Punto. Sigamos allí. Santo Dios. Es Satanás, la serpiente antigua, el que se opone a todo concepto de unidad. Unidad con el Padre, unidad con el Hijo, unidad con el Espíritu Santo, unidad entre esposo y esposa, unidad con papá, con mamá, unidad entre hermanos, primos, unidad entre hermanos en Cristo. ¿Quién es? La serpiente antigua, la que se opone al rey antigua. Satanás, lo que pueda para romper la fuente de unidad en todas nuestras relaciones. Y la fuente de la unidad en todas nuestras relaciones, la fuente es la unidad con el Espíritu Santo. Cuando una persona no está unida con el Espíritu Santo, le va a ser fácil romper cualquier tipo de relación. ¿Cuántos lo creen? No diga amén. Pero así es. Cuando si lea la Biblia, te diríjame, está unida donde perseverar y permanecer. Es que la unidad con el Espíritu da 9 frutos. Nos da paciencia. Nos da ¿qué? El amor.
mansedumbre, nos da ¿qué? Dominio propio. ¿Cuánto lo creemos? Cuando yo no estoy unido con Él, puedo predicar muy lindo, Felipe López. Mi esposa podrá cantar muy lindo junto con Valeria y Héctor aquí, y Mayreli y Juan Carlos, que cantan muy lindo todos. Pero al llegar a la casa, trabajo, calle, ¿qué provocaremos? División. Romperemos cualquier tipo de ¿qué? Relación. Estoy unido, no tengo una unidad diaria continua con el Espíritu Santo, me va a ser fácil abrirle puertas a ¿qué? Satanás, para romper ¿qué? Cualquier es cualquier. Dejar de hablarle a padre o madre. ¿Pasa esto entre cristianos? Sí. Yo conozco muchos cristianos, no nuevos, antiguos, que dejan de hablarle a papá, mamá. Conozco cristianos que dejan de hablarle por días a esposo, esposa. Conozco cristianos que dejan de hablarle a los hijos, hasta les dejan de dar comida. ¿Pasa esto? Sí. ¿Por qué? Porque aunque cante muy lindo, predique muy lindo, lea mucha Biblia, ore, ayunen, no tienen unión con el Espíritu Santo. Entonces la fuente de toda unidad es la unidad, es estar unidos con el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que me hará caminar día a día ¿qué? En los dones, en amor, en paciencia, en gozo, en paz, amén, en mansedumbre, en dominio propio. Amén, iglesia. Qué importante. Y esta iglesia tiene que ser experta en guardar la unidad con el Espíritu Santo para los avivamientos que vienen. Si no hay unidad, no hay ¿qué? Avivamiento. Punto. He dicho. Si en una casa no hay unidad, no hay ¿qué? Avivamiento. Si en una iglesia no hay unidad, no hay avivamiento. Entonces cada uno de nosotros debemos ¿qué? Guardarla. Amén. Santo Dios, sigo. Iglesia, es sencillo. Así como un matrimonio, escúchame bien, es sencillo. Así como un matrimonio está unido legalmente, ¿cierto que sí? ¿Quién de aquí es casado ya? Casada, ¿cierto? ¿Usted tiene un documento o no lo tiene? ¿Lo tiene en la casa? Notaría, ¿cierto que sí? Así como un matrimonio está unido legalmente por un documento de una autoridad puesta por Dios, un notario. Amén, iglesia. Ese matrimonio, aunque está unido legalmente, escúcheme, en la práctica puede estar dividido. ¿O no es así? ¿O no es así? Sí. Un matrimonio puede estar unido legalmente, vivir bajo el mismo techo y estar ¿qué? Totalmente dividido en la práctica del día a día. Buenos días, si es que hay buenos días. Tenga para la comida. ¿Y usted qué trajo? Para los recibos. ¿Usted qué más trajo? Para el arrendo. ¿Y usted qué trajo? Para el estudio de los hijos. Gracias. Chao. ¿Puede pasar esto? ¿Usted qué lo cree? ¿Sí lo cree o no lo cree? Puede pasar. Lo mismo sucede con la unidad del Espíritu Santo. ¿Sí? Legalmente estamos unidos con Él. Porque el libro de Juan capítulo 1 verso 12 dice: y a los que lo recibieron les dio qué potestad, derecho que jurídico, legal, de ser que hechos hijos de Dios. Usted puede coger esta Biblia en Juan 1:12, decirle a los cielos, a la tierra y a los que habitan debajo de ella, diga, yo soy hijo de Dios. Legal que mente, y legalmente estoy unido que al Espíritu de Cristo. Pero igual que el matrimonio, en la práctica podemos vivir separados de Él. ¿O no es así? Aunque está más cerca de nosotros que nuestra esposa o los esposos. Porque Él está en ¿dónde? No al lado, está en ¿dónde? Está dentro y también ¿qué? Al lado, por todas partes. Pero está dentro de nosotros. Hermano, hermana, el Padre lo derramó dentro de nosotros cuando nos adoptó como hijos e hijas. Escúcheme, pero repito, también en la práctica podemos vivir día a día separados de Él. ¿Cuándo?
cuando lo entristecemos, descuidando nuestra comunión con Él. Porque Dios a través del apóstol Pablo habló la importancia de tener ¿qué? Comunión con el Espíritu Santo. Cuando usted y yo no tenemos comunión con Él, salimos corriendo al trabajo, a donde sea, y estamos preocupados, estresados, angustiados. ¿Se pone feliz o se entristece? La Biblia, ¿cómo le llama esto? Se contrista, se entristece. Está dentro, ¿pero qué? ¿Estamos qué? Separados. ¿A usted le gustaría que su esposo, esposa, sus hijos se levantaran, se van corriendo al trabajo, estudio, deportes, todo el cuento, y llegaron de noche a dormir y ni un saludo, y ni un cómo estás, papá, mamá? ¿Le gustaría eso? Esposo, pues cuanto más a él tampoco le gusta. Cuando usted y yo no tenemos comunión con Él y le damos prioridad a todo menos a Él, ¿qué hay? Legalmente estamos ¿qué? Unidos, pero en la práctica ¿qué? Nos separamos de Él. Nos digan, hey, nosotros de Él, pero no Él de nosotros. Amén. Porque Él es paciente, sabe esperar, es humilde, es amor, es paz, es benigno, es bondadoso. ¿Cuántas veces hemos dejado usted y yo? ¿Cuántas veces hemos entristecido? No hablemos del 25, 24 este año al Espíritu Santo. Ahora en mayo, no, ni mayo. ¿Cuántas veces ahora en junio? Hoy es 7, hemos entristecido al Espíritu Santo. Hagamos la cuenta. ¿A quién le estamos dando el primer lugar? Si sabemos que la Biblia dice, Mateo 6:33, que primeramente es que el trabajo, hijo, esposa, papá, ¿o qué? ¿O el reino? El reino. Entonces, hermano, en la práctica, como lo dije ahora, también podemos estar separados de Él. ¿Cuándo? Cuando lo resistimos. La Biblia habla que nos resistan al Espíritu Santo. Y podemos resistirlo. ¿Qué resistirlo? Que Él nos coloque un sentir de hacer algo. ¿Y qué? Y por orgullo, miedo, temor, no importa, mi hermano. O sea, la desobediencia tiene muchos ¿qué? Sinónimos. Después, miedo, cansancio, ¿cierto? ¿Sí o no? Pena es desobediencia. Cuando Él nos coloca un sentir y no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Resistiéndolo. Estamos nosotros ¿qué? Separándonos de Él. ¿Puede pasar esto, sí o no? Cuando sabemos la voluntad de Dios y no la hacemos, ¿qué estamos? Está dentro. Lo resistimos. Diga usted, gracias a mi Padre que lo colocó ¿dónde? Adentro. Y Él no lo quita. A nadie se lo ha quitado. En la Biblia no está eso. De adentro, de afuera, ahora años, sí. En el Antiguo Testamento, pero dentro de alguien, no. ¿Entendido, iglesia? No. Porque son unas arras, garantía del Espíritu Santo, un sello que le da a los verdaderos hijos e hijas de Dios. Amén, iglesia. Entonces, ¿cuándo más nosotros en la práctica, aunque estamos legalmente unidos a Él y somos un espíritu con el Espíritu de Cristo, cuándo más en la práctica nos separamos de Él? ¿Cuándo? Escúchame, cuando lo apagamos con nuestra desobediencia, escúchame, y practicando el pecado voluntario. ¿Qué es pecado voluntario? Cuando yo sé, usted y yo sabemos por la palabra que algo es pecado y lo hacemos, y Él nos pone un sentimiento de que estamos mal. ¿Y qué? Y lo hacemos. Y lo hacemos. ¿Qué hacemos? Apagamos su voz. ¿Él está en dónde? ¿Adentro? Sí. ¿Pero qué? Se calla. Porque apagamos su voz. Porque decidimos ¿qué? Luego de resistir lo que, seguir haciendo lo malo. O sea, el pecado. ¿Qué hacemos? Sí, legalmente estamos unidos al Espíritu de Cristo. Somos un espíritu ¿con qué? Con el Espíritu de Jesús. ¿Pero qué? En la práctica, al hacer pecados voluntarios, no estamos unidos.
al Espíritu Santo, nos separamos de Él, aunque esté ¿qué? Dentro de nosotros. ¿Qué viene luego? Viene opresión demoníaca, vienen derrotas, vienen vergüenzas. No escucho a Dios, que lo va a escuchar. Crisis y tragedias. Para eso Dios no lo derramó dentro de nosotros, para vivir en opresión demoníaca, crisis, pérdida, derrotas o muerte física, emocional, o peor aún que espiritual. Iglesia, Satanás sabe esto, sabe que él puede provocarnos vivir separados de aquel del cual legalmente estamos unidos. Nada pueden hacer. Separados de Jesús, del Espíritu de Cristo, nadie ni siquiera podrá unirse a otra persona para ningún proyecto, ni siquiera a su esposo o esposa. Dios no nos llamó a aguantar un matrimonio. Dios no nos llamó a aguantarnos a nuestra familia. Dios nos llamó a estar unidos en matrimonio, unidos en familia, y a victoriar y ver la gloria de Dios en nuestra casa. ¿Cuántos lo creen? A eso nos llamó Dios. ¿Quién lo puede hacer? Quien está unido al Espíritu Santo. Quien no, no. Satanás, sabiendo esto, que él puede provocar que nos separemos del Santo Espíritu de Dios, hermano, él va a provocar la serpiente antigua, lo mismo que Eva, va a mandar dardos, va a provocar diferentes problemas, los cuales pueden traer a nuestra vida muchos afanes, preocupaciones y corres para que no nos conectemos con el Espíritu Santo. No levante la mano. ¿Quién de aquí ha tenido días en que por preocupaciones, afanes de cualquier índole, corre y siente luego en la noche que está mal? No es porque sí, es alguien que te dice: hey, me dejaste, no me diste el primer lugar. No levante la mano, que lo importante es que caigamos en cuenta, amén, que la palabra que Dios manda, ¿de qué? El fruto. Como decía, Honduras o en China o en Londres. O sea, yo voy metido allí. Yo también, la palabra es para mí, para el burro por delante. Yo. La palabra de hoy tiene que mostrarnos, tenemos que dar en cuenta si estamos entristeciéndolo, si estamos resistiéndolo, si estamos apagándolo, si no estamos aprovechándolo para lo cual fue derramado dentro de nosotros. Iglesia, entonces Satanás, sabiendo esto, él va a levantar 1000 problemas, un montón de cosas para andar corre, estresados, angustiados, y levantarnos y de noche, y llamadas y esto y qué, y cero unión. ¿Y el qué? Entristecido. Y el resistido, o peor aún, apagado con lo que hicimos ese día, el pecado que se hizo ese día. ¿Por qué andar lejos de él? Tarde o temprano alguien que se desconecta del Espíritu Santo va a pecar, va a terminar ¿qué? Mal. Y esa no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen? No es. ¿Cuál es la de Dios? La victoria, la gloria, amén, el avance. Iglesia, y también, al igual que Eva, iglesia, nos va a enviar ¿qué? Dardos a nuestra mente, para que en vez de obedecerle a Dios, lo resistamos. Él va a enviar dardos a nuestra mente. ¿Cuándo los envía? Cuando usted sabe en la palabra muchas cosas y alguien o usted mismo le llega un pensamiento, pero no, yo puedo hacerlo al revés. Yo puedo hacerlo de otra forma. Y si no hago esto, pues no es pecado. Dios me ama. ¿Qué es eso? Un dardo. Porque hay pecados también de omisión, de que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, que es contado por pecado. ¿Hay que servirle a Dios? Sí.
Hay que orar, sí. Hay que leer Biblia, sí. Hay que congregarnos, sí. Hay que honrar a padre y madre, sí. Hay que cubrir la esposa, sí. Hay que respetar al esposo, sí. Amén. Hay que bendecir los hijos, sí. Amén, iglesia. Y muchas cosas más. Cuando llega un pensamiento y usted lo mastica, no, ya le abrimos qué puertas a Satanás. ¿Para qué? Para resistirlo. Y el que hace, él lo sabe. Reino dividido, ¿qué? Pierden, perece. Tal vez no al instante, pero al tiempo se verá que la derrota. No diga amén, pero así es. O al tiempo de permanecernos unidos con el Santo Espíritu de Dios, que se va a ver la victoria y la gloria. Amén, eso es así, más o menos, ¿sí? O bueno o malo, punto. No hay puntos intermedios. Es que me va a ir más o menos, no. Le va a ir o bien o mal. ¿Cuánto lo creemos? Aquí, en el reino de Dios no hay tibieza, ¿o sí? No. ¿Qué dice la Biblia? He puesto delante de ti el camino de la vida y el de la ¿qué? Muerte. Y no hay puntos intermedios, ¿o sí? No lo hay. ¿O hay qué? ¿O hay cielo? ¿O hay infierno? No hay ningún purgatorio. ¿Cuánto lo creemos? Es mentira del diablo. Si ven, no hay puntos intermedios. ¿Quién se inventa lo intermedio? Satanás. Pero Dios es claro. Iglesia, y también es Satanás sabiendo que la ruptura de la unidad con el Espíritu Santo nos va a traer derrota. ¿Qué va a hacer él también? Primero, ¿qué hace? Nos manda dardos para resistir al Espíritu Santo con la voluntad de Dios. Y también nos va a invitar a ¿qué? A pecar, para que apaguemos la guía y la voz del Santo Espíritu de Dios. Nos invitará el diablo a pecar. Cuando alguien peca voluntariamente, ¿qué hace? Apaga la guía y la voz del Espíritu Santo. ¿Quién comprende esto? ¿Quién te invita a pecar? Satanás. Él siempre está intentando romper la unidad con el espíritu de aquel que lo venció a él y a las tinieblas enteras. ¿Cuánto lo creen? Él va a intentar. Él sabe que unidos al Espíritu de Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cuánto lo creemos? Pero lejos de Él no somos vencedores. ¿Somos qué? Vencidos. Y usted y yo cada día determinamos qué hacemos. Si le damos espacio a la derrota o a la victoria en ese día. Mañana lunes usted va a decir: o a que el reino de Dios se glorifique en mi vida. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cómo? En la madrugada, como Jesús lo hacía. Primeramente, ¿qué? Dios. Me uno a Él. Me uno a Él, no importa. Hemos hablado de conquistar ¿qué? Altares. Voy y conquisto el altar de mi corazón. Amén. Digo: Señor, tú eres primero, vengo a ti, háblame, aquí estoy. Pido perdón, amén. Me arrepiento, amén, iglesia. Hago compromisos y salgo ahí sí a trabajar, a estudiar o a vender. Amén. Santo Dios. Preguntémonos ya para ir terminando. Hoy es una corta reflexión, pero creo que es sustanciosa. Corta, pero ¿qué? Un instante. Entristeciendo al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Pregúntese y apúntelo por allí. Preguntémonos: ¿cómo estoy entristeciendo al Espíritu Santo? Preguntémonos, los ojos abiertos o cerrados, pero hagámoslo. ¿Cómo estoy entristeciendo? ¿Cómo creo yo, Felipe López, que lo he entristecido este mes de junio, en mayo o este año? ¿Cuántas veces le he dado primer lugar a otras cosas o personas que a la comunión con Él, que a la unidad con Él? Segunda pregunta, preguntémonos: ¿en qué lo he estado resistiendo? ¿En qué palabra de Dios? ¿O en qué palabra de Dios? ¿En qué mandamientos que conozco de Dios, que conozco de Jesucristo?
Jesús dijo: vayan, hagan ¿qué? Discípulos. ¿Y qué? Y enséñenles a que ¿qué? Guarden, o sea, hagan, cumplan todas las cosas que les he ¿qué? Mandado. ¿Qué mandamientos de Jesucristo estoy resistiendo? ¿En cuáles? Apuntémoslo ahí. Hagámoslo práctico, mi hermano, mi hermana. Tercera pregunta, que es la más pesada. Preguntémonos: ¿qué he podido hacer? ¿Qué pecado grave he cometido? Su guía y su voz. Preguntémonos. Cuando se siente uno como vacío, vacía, ¿qué hice para apagar su guía y apagar su voz? ¿Qué hice para romper yo esa unidad con Él? Luego de esas preguntas, que podemos acabar de hacernosla en la casa, amén, hoy, esta noche, hay solución, ¿cierto que sí? Siempre en el reino de Dios, ¿qué hay? Hay exhortación, sí, ¿cierto? Llamado a atención, sí. Redarguir, sí. Pero ¿qué hay también? Solución. Amén, iglesia. Provisión. Iglesia, así como matrimonio, volver a unirse luego de un tiempo de estar dividido, separado. ¿Cuántos han visto matrimonios? Televisión. ¿Cierto? Así que, hermano, como un matrimonio puede volver a unirse luego de un tiempo de estar dividido, separado. Escúchame, también podemos restaurar la unidad, nuestra relación, nuestra comunión con el Santo Espíritu de Dios. Cuando hoy mismo, en este preciso instante del reino de los cielos fluyendo en este lugar, amén. Y tal vez puedas preguntarte: ¿será que sí? Si tantas veces yo le he quedado mal, si tantas veces he puesto cosas, personas por encima de Él, si tantas veces sabiendo lo que debo hacer lo he resistido, si tantas veces sabiendo que esto y esto y esto es pecado, lo he seguido haciendo y he pisado la sangre de Jesucristo. Sí, y pensaremos: ¿qué tan difícil es, pastor, restaurar mi unidad con el Espíritu Santo? Sí. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué tan difícil será hacerlo? Iglesia, no es difícil. Es más fácil de lo que tú y yo creemos. Solo basta con tres cosas. Primero, solo basta con hoy reconocer nuestros errores. ¿Qué no me ha manejado bien? He permitido que las cosas, trabajo, negocio me manejen. He permitido que las personas marquen mi ritmo del día a día. He gobernado bien mi comunión, mi unidad con Él. Amén, iglesia. Es reconocer el que me ha faltado carácter. A Él primero que las personas y a las cosas. ¿Cuánto lo creen? Son errores. Yo debo saber qué errores he cometido delante de Él. Señor, perdón, he cometido esos errores. Segundo, ¿qué más podemos hacer para restaurar hoy la unidad con el Espíritu Santo? Segundo, escúcheme, pedirle perdón por nuestros pecados. Perdón porque te ha pagado. Perdón porque te he resistido. Perdón porque te he deshonrado. Y si es del cuerpo, perdón porque he usado mal mi cuerpo, que es tu templo, templo del Espíritu Santo. Si son mis ojos, mis oídos, mi boca, perdón, Señor, porque he usado mal mi cuerpo. ¿Cuántos sabemos que los ojos, oídos y boca son parte del templo del Espíritu Santo? Perdón, Señor, porque he usado mal mi boca para maldecir, para chismosear, para dañar a otros. Perdón porque he usado mal el templo, tu templo. Perdón porque he prestado mis oídos para oír calumnia, chismes y me gusta. Perdón.
porque he prestado mis oídos santos para esto. Perdón porque he prestado mis ojos para ver lo que no debo ver, sea presencialmente o por internet. Perdón. Y tercero, ¿sí que es fácil? Y tercero, que es lo más importante, tercer paso para restaurar la unidad con la persona más importante que usted y yo conocemos, y es tu Santo Dios. Tercero, lo más importante es decirle de corazón que estamos determinados a obedecerle, no decididos. Usted puede decidir hoy una cosa a la mañana y la tarde no. Que determinarse es que cueste lo que cueste, aunque haya que perder cosas, negarme, voy a obedecerle. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Eso es lo más importante, decirle: Señor, sí, soy determinado a obedecerte, cueste lo que me cueste. Escúcheme, aunque el costo sea echar a perder cosas. Que no son lícitas, como Jesús lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y debe que perder su vida para ganar, diga, la mía. ¿La de quién? La de Jesús. Entonces, hermano, ¿qué debe determinar? Estar dispuesto, aleluya, Santo Dios, a obedecerle a Él. Señor, estoy dispuesto a obedecerte, determinado, determinada, cueste lo que me cueste, aunque me cueste perder relaciones y me cueste perder cosas que me gustan. Y cuando Él vea que las palabras son sinceras, ¿en donde? ¿Nuestra boca o nuestro corazón? Cuando Él vea la sinceridad de nuestro corazón, de que estamos determinados, luego de que de reconocer los errores y luego de pedir perdón por los pecados, escúchame, Él, que es fiel, Él volverá a hacer aquello para lo cual el Padre lo puso dentro de nosotros, según el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 27. Cuando caigamos en cuenta de los errores que hemos cometido para entristecerlo, cuando pidamos perdón por los pecados con los que lo hemos apagado, resistido, y cuando estemos determinados, cuesta lo que cueste, a obedecerle, hermano, Él volverá a hacer, aleluya, aquello que Él quiere hacer y aquello para lo cual el Padre lo colocó dentro de nosotros. Y en Ezequiel 36, 27 encontramos el para qué. Dice: y pondré sobre o dentro. ¿Y pondré qué? ¿Quién lo tiene adentro? El Espíritu Santo. Levántele. Ahora, ¿para qué lo colocó Dios? Ahora sí. Dice: y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Ahora sí. Y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongas por obra. ¿Para qué fue colocado, derramado el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo dentro de nosotros? ¿Para qué? Para andar en los estatutos, diga usted, leyes de Dios, la ley del amor, amén, la de Cristo, ¿sí? Para guardar ¿qué? Los preceptos de Dios. ¿Y para qué? Ponerlos por obra. Amén. Cuando usted y yo caigamos en cuenta los errores por los cuales lo hemos entristecido, nos pedimos perdón por los pecados por los cuales lo hemos resistido, apagado, y de verdad, de corazón, miremos todo, digamos, esto tengo que perderlo, lo echamos a perder. Sean cosas o sean malas relaciones con gente que no edifica, Él va a ver y va a hacer ¿qué? Lo que siempre ha estado dispuesto a hacer, y es ayudarnos a obedecer la perfecta, soberana y santa palabra de Dios, la cual nadie podrá obedecer en su mente, intelecto y en sus fuerzas. Dios derramó el Santo Espíritu de Dios para ayudarnos a obedecer todas sus leyes, mandamientos y preceptos, y al hacerlo recibir ¿qué? Gloria, victoria y coronas en la eternidad. ¿Cuánto lo creen? Abracemos al Espíritu Santo, con el cual hemos sido llamados
a estar unidos. Y hagámoslo simbólicamente abrazando su cuerpo. Abracemos la iglesia en este momento, Santo Dios. Y comencemos a pedirle perdón. A perdón por lo que cada cual quiera pedirle perdón, sepa según los errores que he cometido. Y también a pedirle perdón por los pecados que hemos podido cometer para entristecerlo, para resistirlo y para haber apagado su guía y su voz en nuestro interior. Y también abracemos la iglesia para pedirle su ayuda constante para obedecer por siempre la perfecta voluntad de Dios, que solo Él conoce y que solamente Él nos la puede revelar, porque nadie conoció, dice la Biblia, lo profundo del corazón de Dios, sino que el Espíritu de Dios que mora dentro de vosotros. Reconociendo los errores, pecados, hablemos con Él aquí presente y también por internet. Abracémoslo simbólicamente porque está dentro de nosotros. Pidámosle perdón por el mal gobierno, mala administración de los trabajos, estudios, negocios, familias, seres humanos. Sí, han sido primeros que Él. Si hemos podido de una vez por todas aprender a administrar el tiempo y unirnos a Él en la madrugada, al primer momento del día, en los primeros minutos, horas del día, pidámosle perdón. Pidámosle perdón por todo pecado voluntario que hemos cometido para romper nosotros la unidad con Él, o también digámosle como el rey David: perdóname, Señor, pecados que no conozco, que te hayan ofendido, te hayan lastimado, que hayan provocado, Señor, la ruptura. No queremos, pidámosle perdón por haberlo apagado, porque sabiendo hacerlo que algo es malo, lo hemos hecho. Digámosle: Señor, estoy determinado a perder cualquier relación, cualquier cosa material, con tal de contar siempre con tu unidad, con tu guía. Escucha, a la victoria, a la gloria, y vivir contigo en amor, en paz, en gozo, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, en dominio propio. Yo quiero, Señor, aleluya, manifestar el reino de los cielos a mi alrededor. Yo quiero, dígale usted, obedecerte, cueste lo que me cueste. Ayúdame, Espíritu Santo. Oh, yo sé, aleluya, que tú perdonas. Aleluya, que tú perdonas. Te pido perdón. Yo sé que tú das hoy una nueva oportunidad, porque eres el amor, porque eres paciente. Gracias, porque sé que has sido paciente conmigo, porque tú vas a terminar, según la palabra del Padre, la obra que has comenzado. Porque quien comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar. Él no se ha ido, Él no se va a ir. Él sí es fiel. Él sí es fiel para terminar la obra a la cual fue comisionado, y es edificar el carácter del Hijo en cada uno de nosotros. Allí está Él esperando un arrepentimiento sincero. Allí está Él esperando un pedir perdón sincero. Y allí está Él esperando una determinación radical, rompiendo, echando a perder lo que nos sirve, con tal de vivir constantemente en su armonía, en su guía, en su amor. Aleluya, escuchando siempre su voz. Que Él nos guíe constantemente por las puertas que el Padre ha abierto para usted, para mí, nosotros y para nuestras amadas familias en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.